Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a su canal y su serie Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a presentarles un programa especial que ha sido iniciativa de la Asociación de Venezolanos en Hungría, quienes han querido conmemorar el nuevo aniversario de la batalla de Carabobo. Con tal motivo hicimos una grabación hace varios días y hoy en nuestro canal la replicamos, dividiéndola en partes, ya que fue bastante extensa. Y bueno, hoy vamos a ver la primera de ellas, que tiene que ver con todo el proceso que hubo antes de la batalla de Carabobo en el marco de nuestra independencia. Luego iremos con otras partes donde explicaremos la batalla y además también haremos algunas reflexiones finales sobre la vigencia y las lecciones que Carabobo arroja para el presente. Así que dicho esto, pues disfrutemos de esta primera parte. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de tertulias de HU. Como siempre, el día de hoy los acompaña mi colega Daniel Lee y mi persona, Mauricio Acosta. Hoy, 24 de junio, celebramos una batalla. Muchos se refieren a ella como Día de la Gloria Patriota. Una batalla que simboliza un proceso y una aspiración de toda una nación para lograr lo que muchos hoy día damos por contado. La libertad, esa condición que no viene fácil, no viene de manera gratuita. Ese ideal por el que muchos han dado la vida por el simple hecho de soñar a ser libres. Es un valor superior que asegura la libre determinación de la nación. La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres, citando las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar. Estos ideales fueron los que estuvieron presentes en el campo de batalla aquel 24 de junio de 1821, en la batalla de Carabobo, una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela, una batalla decisiva para la posterior expulsión definitiva de las tropas españolas de nuestro país. Hoy nos acompaña una persona de alta reputación, altamente reconocida por sus conocimientos de historia en Venezuela, un estudioso y un apasionado de la historia, profesor Cipriano Heredia, abogado de la Universidad Central de Venezuela, máster en Economía Política Internacional, máster en Ciencias Políticas, ambas de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, desde 1999, jefe de la Cátedra de Economía Política, además productor y conductor del canal de YouTube Hablemos de Historia BZLA, Historia de Venezuela, con más de 3.700 suscriptores. Profesor Heredia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tomar parte de su tiempo para presentar su ponencia para todos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Mauricio, muchas gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña de Tertulias Venezolanos en Hungría. Para mí es un placer. Además, estoy gratamente sorprendido que estén tan bien organizados. Y bueno, no sé cuántos venezolanos en Hungría hay, pero sea cual sea el número, a mí me parece importantísimo realizar este tipo de actividades y estoy sumamente complacido de estar aquí hoy con ustedes. Sí, es así. Aquí Hungría, a pesar de estar tan alejado de nuestro país, nos hemos estado organizando. La Asociación Civil de Venezolanos en Hungría ha sido una ayuda gigante para nosotros, nuestra estadía en este país. Eh, bueno, como siempre, como todo en esta vida, ya esta es una frase repetida en tertulias, ya puede ser inclusive parte de la marca de tertulias de WHO. Vamos a comenzar por el principio. Hoy vamos a hablar de la independencia de Venezuela, la batalla de Carabobo. Hoy, 24 de junio, estamos celebrando esta batalla importante para la independencia de nuestro país. Pero antes de hablar de la independencia, antes de hablar de lo que sucedió, vamos a hablar del por qué sucedió, ese contexto histórico. ¿Cuál fue la situación de la Capitanía General de Venezuela en ese entonces? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Existieron pequeños focos de movimientos independentistas antes de lograr la independencia del país? ¿Qué motivos teníamos los criollos del momento, de la época, para poder buscar esta independencia? Sí, muy bien, Mauricio, fíjate.
Hay algunos antecedentes directos y algunos antecedentes indirectos. ¿Ok? Directos son el hecho de que, por ejemplo, en 1795 se registra una rebelión básicamente de esclavos en la zona de lo que hoy es el estado Falcón y que encabeza un liberto llamado Chirinos, José Leonardo Chirinos, quien siendo hijo de esclavos no lo era, como te digo, era liberto, pero tenía la particularidad de que viajaba con frecuencia a las Antillas. Y en esos viajes tuvo noticias y pudo presenciar personalmente lo que había ocurrido en Haití. Y además, pues tenía también pleno conocimiento de lo que había ocurrido en Francia con respecto a la Revolución Francesa y esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad que soplaban en aquellos vientos y que llegaron hasta estos sitios, ¿no? Así que él, acompañando a un señor de apellido Tellería, se empapa de todo este asunto, empieza a hablar de esto a otros líderes de toda esa esclavitud que había en la zona y se termina generando un alzamiento, como te digo, básicamente de esclavos que tuvo un impacto más regional que nacional, pero que sí se tiene como un antecedente de la historia, como un movimiento precursor de la independencia, porque sí tenía ideas republicanas claras por la inspiración que José Leonardo Chirinos tenía de lo que había visto en las Antillas. Luego, entre 1798 y 1799, se da la famosa conspiración de Gual y España. Gual y España eran dos maestros masones, y ahora voy a indicar la importancia que los masones tuvieron en todo este asunto, que venían fraguando una conspiración aquí en Venezuela, a pesar de que aquí no había logias constituidas, pero ellos estaban hermanados por ese lazo y se encuentran, tienen la oportunidad de articularse con un grupo de prisioneros que habían participado, también masones, en una sublevación en España y que habían sido expulsados de España y traídos aquí. ¿Okay? Y entonces, bueno, Gual España entra en contacto con ellos, ya hay una conspiración en marcha, conspiración en la cual, por cierto, en sus inicios se vio vinculado Simón Rodríguez, pero después se apartó de eso. Y bueno, esa conspiración termina siendo develada, se esconden, se tienen que ir al exterior. José María España regresa, Manuel Gual, por cierto, amigo de Miranda. José María España regresa escondido, trata de operar en la clandestinidad, pero bueno, el destino le juega una mala pasada y es descubierto en La Guaira, porque visitaba a su mujer con frecuencia en las noches y lamentablemente para él, porque terminó siendo su desgracia, su mujer salió en estado, todo el mundo se dio cuenta y a pesar de que ella trató de negarlo y hacerse pasar por infiel, pues nadie le creyó y simplemente le montaron una cacería a José María España hasta que fue detenido, juzgado, ejecutado y desmembrado, y sus diversas extremidades colocadas en diversos sitios entre La Guaira y Caracas para escarmiento de todos los conspiradores, ¿no? Y finalmente, entre los antecedentes directos está, bueno, la propia expedición de Miranda, a lo cual le voy a dedicar un poquito más de tiempo porque esto no es una cosa casual. Miranda tenía años, décadas pensando sobre el tema de la liberación de América Latina. ¿Okay? Y no solamente era un ideal de un tipo visionario que no pasaba del plano de un romanticismo, etcétera. No. Miranda se manejó con esta idea desde 1780 y pico, 90, habló con gobernantes de muchos lados del mundo, entabló una relación intensa con el gobierno británico, particularmente con el primer ministro William Pitt. Con él manejó mapas, manejó planes, le ofreció cosas como, por ejemplo, condiciones ventajosas para el comercio internacional entre Inglaterra y las colonias
hispanas en América a cambio de su participación, el apoyo a la guerra de independencia. O sea, Miranda realmente se montó en el tema y a través de una red de logias secretas no regulares que se llamaron lautarinas, en honor al cacique chileno Lautaro, que fue un personaje que le explica el futuro libertador de Chile y quien era su pupilo más directo, Bernardo O'Higgins. Miranda crea en su propia casa lo que se llama la Gran Reunión Americana, donde empieza a reclutar jóvenes latinoamericanos que llegan a Londres, pero crea una red, una vasta red de logias que, como te digo, se llamaban lautarinas y que van a estar desde México hasta Chile, y en Europa va a haber incluso algunas en España, en Francia y en Inglaterra fundamentalmente. Por esas logias pasaron Miguel José de San Martín, Simón Bolívar, el propio O'Higgins, que ya lo acabo de nombrar, que era incluso alumno directo de Miranda, etcétera, etcétera. Casi todos los que van a ser los futuros libertadores de América pasaron por las manos de las logias lautarinas, hayan tenido relación directa con Miranda o no. Entonces, estos son antecedentes directos y entonces, por supuesto, la expedición de Miranda en 1806, ¿verdad? Donde hace dos intentos, uno por Ocumare de la Costa, que lamentablemente es un rotundo fracaso, y otro por la Vela de Coro, donde sí llega a desembarcar, y es la primera vez que se iza la bandera de Venezuela en tierra patria, pero que no obtiene el apoyo necesario y que él esperaba. Venezuela no estaba lista en realidad para eso, América Latina no lo estaba en general, ¿no? Entonces, esos son tres movimientos precursores directísimos de Venezuela que no hay que perder del mapa y siempre hay que tenerlos presentes. Ahora, un hecho externo es el que termina decidiendo las cosas. Y ese hecho externo es lo que ocurre en Bayona en 1808, ante la invasión napoleónica a España. Y el rey y su sucesor, Fernando VII, bueno, terminan asumiendo una actitud frente al tema de Napoleón vergonzosa, por decirlo menos. Es decir, el rey y su hijo básicamente abdican a la corona y se rinden a los pies de Napoleón Bonaparte, quien los mantiene en cautiverio un buen tiempo, ¿verdad? Pone a su hermano como nuevo rey, como emperador, como rey, ¿verdad? Y además España le facilita prácticamente el territorio para que la invasión se extienda hasta Portugal. Esto genera un revuelo tremendo en las colonias americanas porque se crea básicamente un vacío de poder. Es decir, las colonias americanas querían seguir manteniendo su lealtad al rey. En ese momento la idea de la independencia estaba solamente en manos, o mejor dicho, en la mente de estas personas que venían de militar en las logias lautarinas de Miranda. No eran pocas, pero digamos, no era una idea popular, no era un sentimiento que estaba arraigado en el pueblo. Y entonces la circunstancia de Bayona permite empezar a pensar cosas, porque básicamente lo que se decía era, bueno, no tenemos rey y no queremos ser colonia francesa, ni reconocemos a Napoleón Bonaparte como nuestro monarca, ¿no? Entonces, en medio de esa discusión, en medio de ese sentimiento, en medio de ese vacío y de esa circunstancia es que se produce el 19 de abril de 1810. Ante una inmensa de no solamente los venezolanos, sino que va a quedar claro que de todos los criollos latinoamericanos que van a llevarlos a tomar la decisión de que, además influenciada abiertamente por Miranda, quien les escribió a todos después de los sucesos de Bayona, a los ayuntamientos, diciéndole, tomen ustedes el poder, porque en la otra parte del poder reside en los ayuntamientos, y gracias a Dios los ayuntamientos están en manos de criollos, entonces asuman ustedes el poder en medio de esta situación que se está presentando. Sí, y creo que es interesante bueno, también a añadir que al momento de la capitulación de los reyes de España a Napoleón,
se comienza a ver como la realeza española ya no como un todopoderoso, sino como también como esto se puede debilitar, esto es algo que no es el todopoderoso, no es el Dios real, y se comienza a ver una especie de debilidad, ¿okay? Para la corona española. Eso, y que realmente Fernando VII era un personaje lamentable, por decirlo menos. Hubiera dicho cualquier persona de hoy, impresentable, ¿no? O sea, como rey y como un monarca restiado con su causa, dispuesto a defender su corona y sus principios y su legado, realmente dejó mucho que desear, aunque después retomó el poder y después obviamente mandó contingentes e hizo la guerra, pero en las primeras de cambio realmente dejó mucho que desear. Es correcto, es correcto. Y como usted menciona allí, ese vacío de poder, el poder no acepta vacíos. Alguien va a buscar siempre tomarlo. Francisco de Miranda fue el primer intento real de lograr una independencia, un movimiento independentista en el país. Profesor Heredia, ya que tenemos ese contexto histórico, vamos a avanzar un poco más en la historia y entrar ya así en la campaña independentista de Venezuela. Vamos a comenzar a hablar de este armisticio de Trujillo en noviembre, en noviembre de 1820. Entre quiénes se hizo ese armisticio, de qué se habló en ese armisticio, cómo fue el proceso de lograr ese armisticio entre estos dos ejércitos. Mauricio, permíteme una licencia, disculpa si esto te distrae un poco o alarga innecesariamente la conversación, pero me parece que hay que necesariamente atar 1810 con 1820, porque es un brinco muy grande, y entonces pasar del primer grito de independencia, como le dicen, aunque no es real, nadie dijo la palabra independencia el 19 de abril de 1810, pero así se le toma historiográficamente. Fue un movimiento donde simplemente el ayuntamiento decidió asumir el poder para cubrir un vacío. Y en medio de ese proceso se termina entonces desconociendo la autoridad del capitán general Emparan, quien termina sometiéndose a una suerte de escrutinio popular y hasta se va del país después de que ocurre lo que todos sabemos que ocurrió. Pero ahí nace, detrás de eso, ¿verdad? Se crea la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica es un ente muy beligerante, es como una suerte del primer partido político que hubo en Venezuela. Mandan al exterior la junta que se constituye a Bolívar López Méndez y Andrés Bello a Inglaterra, a otros lo mandaron a Estados Unidos y así. Estos logran convencer a Miranda, sobre todo Bolívar, que regrese al país. Miranda regresa, se instaura el Congreso en 1811, el Congreso en 1811 declara la independencia, hace la primera constitución, que además es la tercera del mundo y la primera de habla hispana. La tercera constitución del mundo es la constitución venezolana en 1811, solamente adelantada por la constitución de los Estados Unidos y por la francesa, ¿verdad? Pero se pierde la primera república en medio de un proceso muy polémico que no es el objeto de esta tertulia, pero el cual podríamos hablar más adelante, que es la capitulación de Miranda frente a Monteverde, un hecho histórico muy polémico y más polémico aún las consecuencias que trajo, que fue nada más y nada menos que la entrega de Miranda por parte de sus propios compañeros de armas encabezado por Simón Bolívar. Luego nace una segunda república, que es el nombre con el que se conoce. Mariño invade Venezuela desde Oriente, Bolívar lo hace desde Occidente. Esa campaña de Bolívar se llama la campaña Admirable. Llega a Caracas, retoma el control de buena parte del territorio, pero el año 14 no es tan feliz como el año 13. El año 14 resurgen las fuerzas realistas con mucha fuerza. Hay derrota tras derrota hasta que se llega a la batalla de Urica, que es como el punto final del asunto, y se pierde la Segunda República. Luego viene entonces en 1815 un enorme contingente, por cierto, mandado por Fernando VII, que ya estaba repuesto en el poder, encabezado por don Pablo Morillo. Y por eso era la importancia de llegar aquí primero, antes de hablar de 1820. Don Pablo Morillo, el general Pablo Morillo, viene encabezando un contingente de 10.000 hombres, con una flota brutal, la más grande que España había enviado a estas tierras en toda la historia de la colonia, ¿no? Y esa flota viene en una misión de pacificación, una expedición de pacificación. Ese era el nombre muy eufemístico que le pusieron. Y el destino era el Río de la Plata, porque consideraban que era necesario empezar por allí. Sin embargo, Morillo, en plena navegación, desvía los barcos y empieza su periplo es por Margarita.
que es donde primero desembarca, y luego, por supuesto, llega a Costa Firme, pero se queda aquí, ¿no? Y aquí, por supuesto, va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se llega a la Nueva Granada, etcétera y tal, pero empieza a liderar él directamente la guerra aquí, en Venezuela, y después en la Nueva Granada. Y entonces, Bolívar, que en ese momento está en las Antillas, que se ha tenido que ir desde 1814, expulsado por Rivas, por cierto, un interesantísimo capítulo de nuestra historia poco conocida, que Rivas y Piar desconocieron a Bolívar y a Mariño como jefe supremo y los expulsaron del país en septiembre de 1814. Pero eso es materia para otra tertulia. Bolívar regresa finalmente en la expedición de los Cayos en 1816, también llega Margarita, después se viene a tierra firme, viene la ocupación de Guayana, Piar juega un papel fundamental en ese tema de Guayana con las batallas del Juncal y del San Félix. Guayana sirve de base de operaciones, viene un episodio muy oscuro en la vida del Libertador, que es el fusilamiento de Piar, pero lo cierto es que Guayana se convierte en la gran base de operaciones para plantearse la etapa final de la independencia, que hasta ese momento lo que había era sufrir una serie de altibajos brutales. A veces se había estado bien y de repente estaba muy mal. Había ganado territorio y 2 meses después no tenía nada de lo que había conquistado. Y un detalle, la causa de la independencia no era popular. En el pueblo no había un deseo general de independencia. La independencia era básicamente un deseo de las clases mantuanas, de las clases más pudientes de la sociedad, y se mantuvo así más o menos hasta ese año 16-17, cuando Bolívar encuentra la forma real de empezar a hacer de la independencia un proceso popular, un anhelo de la gente, y empieza a crear la idea de la venezolanidad, de la independencia y de esa República de Colombia, que es lo que termina siendo la fusión de la Nueva Granada con Venezuela. Viene la campaña del Centro, 1818, después Bolívar decide irse a liberar la Nueva Granada antes de terminar con la independencia de Venezuela, lo logra, son decisivas las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, y en 1820 lo tenemos de nuevo en Venezuela, concretamente en Trujillo, atendiendo una entrevista pactada con nada más y nada menos que don Pablo Morillo. ¿Por qué se da esta entrevista? Bueno, sobre esto hay varias visiones. La primera es que Morillo se dio cuenta perfectamente del potencial que había aquí, que no éramos unos indios con arcos y flechas luchando contra los bravos conquistadores españoles, sino que aquí había gente muy pensante, gente que estaba muy clara en sus objetivos, que había un liderazgo claro en cuanto al tema de la idea de la república, que había jefes militares de la talla de Bolívar y de Sucre en lo estratégico, en lo político, de que había guerreros como Páez, que lo derrotó 1000 veces en todas las acciones militares en las que se enfrentaron en los llanos de Venezuela. De hecho, no en balde, cuando Morillo regresa a España y el rey de alguna manera le hace una suerte de reclamo, la respuesta de Morillo es: denme 100.000 llaneros y me pasearé en su nombre por toda Europa. Por lo cual le está diciendo, bueno, es que los llaneros no son unos guerreros normales, ¿no? Y esa lección se le había dado, era básicamente Páez, ¿no? En todos los encuentros que tuvieron los ejércitos de Morillo y los de él en los llanos venezolanos, ¿no? Y por supuesto, buena parte también de lo que pasó en la Nueva Granada. Ahora, ¿a qué voy? Unos dicen que esta fue la forma que Trujillo encontró de salirse del rollo. Es decir, esta guerra se va a perder, estos tipos no son ningunos loquitos, Bolívar es un tronco dirigente, es un tipo excepcional, lo dejó a llegar por escrito, la impresión que tenía de Bolívar, la tremenda impresión que se había llevado de Bolívar, diciendo básicamente: este tipo es la revolución, es un luchador incansable, es un tipo con ideas, es un tipo que sabe lo que está haciendo, etcétera. La otra versión, que está además muy documentada, más allá de si Morillo tenía la intención o no de ya entregar el testigo e irse bajo la convicción de que no iba a ganar la guerra y se quiso evitar ser él el que recibiera la derrota, que eso es posible, pero lo cierto es que lo otro, y aquí pongo máxima atención y pongo el énfasis, la otra tesis es que efectivamente el armisticio y el tratado de regularización de la guerra eran un paso exploratorio en función de encontrar la paz por la vía de un acuerdo.
¿Mm? Esto suena a mentira, suena a que eso no era posible. A un sueño. ¿no? A un sueño, a algo que van a... No, pero sí fue así, en el sentido de que aquí había dos comisionados del rey que vinieron básicamente a negociar la paz. Bolívar y Trujillo hablaron de paz y de hecho la firma de estos acuerdos son básicamente una suerte de pasos pues, en función de lograr ese objetivo de que la guerra pudiera terminar a través de un acuerdo, de un tratado de paz. ¿Ok? Eso se firma en Trujillo en noviembre de 1820. Morillo sigue su camino y termina embarcándose para España en diciembre de 1820. ¿Ok? A mediados, finales de diciembre de 1820. Creo que irónicamente el 17 de diciembre de 1820, es decir, el mismo año que moriría el Libertador 10 años después, creo, irónicamente. Y Bolívar, con su Estado Mayor en Trujillo, bueno, ahí vimos algunas, van a ver algunas imágenes de ese abrazo histórico que está inmortalizado con una estatua en Santa Ana, ¿verdad? Bolívar reúne su Estado Mayor, entre los cuales está el mariscal Sucre, todavía no mariscal Sucre, pero el ya general Antonio José de Sucre, y les pide que diseñen un plan operativo, porque a pesar de que acaba de firmar un armisticio, lo acaban de firmar sus delegados, Sucre entre ellos, él no confía mucho en que esto vaya a ser posible. Y entonces le dice, bueno, miren, antes que nos separemos y tal, porque por ejemplo Sucre se iba para el sur, Sucre no participó en la campaña de Carabobo, como todos sabemos, ni estuvo presente en la batalla, pero le dice, por favor dejen un plan hecho, un plan para, por si acaso hay que retomar las hostilidades, que esto no nos vaya a agarrar desprevenido. Todos presentan sus planes, pero el que tiene el mayor consenso y el apoyo militante de Bolívar es el que presenta Sucre. Y Sucre es quien deja las líneas gruesas de lo que unos meses después va a terminar siendo la campaña Carabobo. ¿Cuáles son esas líneas gruesas? El Libertador debe concentrar la mayor cantidad de fuerzas posibles en el centro del país, uniendo a él lo que tengan los generales Cedeño y otros, en los llanos, mejor dicho, porque el Libertador estaba en Trujillo, en los llanos occidentales, tomando en cuenta la fuerza considerable que tiene Páez en Apure, etcétera, y debe mandar a hacer un par de maniobras distractivas por los flancos de la torre, que es quien quedaba al mando del ejército realista, para que la torre no sepa bien por dónde es que lo van a atacar y tenga que dividir sus fuerzas. La torre estaba básicamente ocupando el centro del país, pero el centro expandido, es decir, no solamente donde estaba Carabobo hoy en día, sino también ocupaba Aragua, ocupaba Caracas, ocupaba Cojedes, ocupaba Yaracuy, etcétera, ¿no? Lo que es hoy Yaracuy, Falcón, Maracaibo, que todavía era provincia no republicana, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso es muy interesante porque Bolívar les pide a ellos que dejen este plan hecho y Sucre traza las líneas gruesas de lo que sería el plan de Carabobo, en este sentido que te acabo de decir. ¿Qué es lo que hace que se rompa el armisticio y se retome la guerra? Dos cosas. Una es un hecho y la otra es una falta de entendimiento. El hecho ocurre en Maracaibo en enero de 1821. Maracaibo, que era una de las provincias que no se había sumado al movimiento el 19 de abril, que no se había incorporado al Congreso en 1811, que no había firmado nadie en su nombre en la Constitución de ese año y que no se había incorporado a la guerra en ningún año de la misma, ¿verdad? De repente el gobernador de la provincia entra en unas conversaciones secretas con Urdaneta. El gobernador, por supuesto, era una autoridad realista, pero era nacido en Venezuela. Y entró en unas conversaciones con Urdaneta y le dejó el terreno libre para que el ayuntamiento de Maracaibo hiciera lo mismo que habían hecho todos los demás ayuntamientos en 1810. ¿Ok? Y entonces viene un pronunciamiento a finales de enero de 1821 donde Maracaibo se declara independiente y se suma a la causa de la República de Venezuela. Eso es importantísimo
Por supuesto, entonces viene el reclamo airado de la Torre a Bolívar, todo esto mediante cartas, por supuesto, que se intercambiaban. Es muy interesante leer todas esas cartas. Están sistematizadas además en el tomo 18, si mal no me acuerdo, de las memorias de Oliari, que son realmente una joya para la historia, para el estudio de la historia. Y ahí está todo ese cruce de correspondencia de Bolívar con De la Torre durante los primeros meses del año 21. Y entonces básicamente el punto de la Torre es, bueno, ustedes violaron el armisticio, ustedes violaron esto, tienen que desocupar Maracaibo. Porque ¿qué fue lo que hizo Urdaneta? Viene el gobernador, tiene estas conversaciones con él, deja cuadrado al cabildo, el cabildo se declara independiente y se suma a la causa de la República, y entonces Urdaneta ocupa Maracaibo militarmente. La ocupa a través del comandante Heras, ojo, sin disparar un tiro, pero la ocupa militarmente. Y entonces esto provoca la reacción de la Torre reclamando el incumplimiento del armisticio, y la reacción de Bolívar es, hermanito, discúlpame, pero aquí no hay guerra, aquí no hubo un disparo, esto fue un acto soberano de un ayuntamiento que decidió sumarse a nuestra causa, y nosotros ocupamos militarmente eso sin ningún acto de violencia, sin ninguna provocación, sin nada. Simplemente esa gente nos llamó y nosotros fuimos. Punto. El ejército fue bienvenido allí. Por supuesto, la Torre no. Bueno, claro, es que ya el ayuntamiento se había pronunciado, y evidentemente, vamos a estar claros, Mauricio, más allá de que hayan sido bienvenidos o no, en todos lados había realistas, ¿no? Y el pueblo venezolano todavía a esas alturas, a pesar de que se había ya enamorado un poco más de la causa de la independencia, había muchos venezolanos que seguían siendo realistas. A lo mejor no toda la gente de la provincia de Maracaibo vio eso con buenos ojos. A lo mejor muchos hasta se sintieron desilusionados de que el cabildo de Maracaibo hubiera dado ese paso. A lo mejor algunos sintieron que esa guerra no era suya. Pero lo cierto es que Heras ocupó la plaza sin echar un tiro. Esa es la verdad. Y evidentemente Bolívar no iba a desautorizar a Urdaneta y jamás le dijo que se retirara de allí. Más bien aprovechó la circunstancia para ir precisando a la Torre y decirle, mira, usted ahora me viene a hacer reclamos, etcétera. Lo cierto es que ya van 2, 3 meses el armisticio y yo no veo los avances en el Tratado de Paz. Dígame, ¿qué es lo que pasa con la paz? Están aquí los 2 comisionados del rey. ¿Por qué no nos sentamos a terminar de definir los acuerdos de paz? Ya llevamos 3 meses de armisticio, 3 meses, y no se concreta nada, ¿no? Y entonces la Torre le respondía, bueno, pero usted no me puede precisar de esa manera, eso están dando, usted está rompiendo los acuerdos. Al final, todo eso se termina llevando a un punto en que Bolívar le dice, bueno, mire, esto es muy sencillo. O usted me dice, ¿cuándo es que vamos a firmar la paz? O a mí no me queda otra, sino que decirle que entonces esta guerra va a continuar. Y la respuesta de la Torre es, bueno, ¿sabe qué? Continúa. Y continúa a partir del 28 de abril, y esa es la fecha que le pongo para que se reanuden las hostilidades, y tal cual ocurrió. De hecho, Bolívar empieza a prepararse para entonces emprender esa campaña que dejó planeada Sucre en líneas gruesas, ¿verdad? Baja de Trujillo a Barinas y empieza a hacer los movimientos respectivos en función de una campaña militar que debe arrancar el 28 de abril. Es fascinante, fascinante leer la correspondencia de Bolívar con Cedeño pidiéndole caballo, con Plaza pidiéndole que aliste a los hombres, con Páez diciéndole que se vaya alistando para salir en el momento que él le diga. Fascinante, fascinante. Todas las órdenes que da, articulando todo. Bolívar se ocupó de todo, desde el número de hombres que tenían, desde el tema logístico, pasando por los caballos, los alimentos, los reclamos a la Torre por las violaciones que se hacían con respecto a la parte territorial, porque se supone que uno no debía pasar el río tal y estos no debían pasar el río tal mientras que no se retomaban las hostilidades, y por supuesto que hubo escarceos por aquí y por allá por algunas violaciones que se cometieron de lado y lado, ojo, pero es interesantísimo ver toda esa preparación hasta que, bueno, comienza la campaña, ¿verdad? Y de hecho, tanto comenzó el 28 de abril que en la biografía de Páez, en la autobiografía de Páez, ahí está un poco el texto del que estamos refiriendo. En la autobiografía de Páez, Páez escribe
salí el 28 de abril de Achaguas, y entonces dice un poco lo que llevaba. Páez llevaba una caballería de 1.500 jinetes, llevaba 2.000 caballos de reserva, toda la infantería que estaba a su disposición, empezando por los Bravos de Apure, y llevaba, oigan bien este número que se dice muy fácil, pero hay que imaginarse arreando por una sabana donde no había cerca, donde no había manga, donde no había nada, 4.000 novillos para alimentar al ejército patriota. Y evidentemente no estaba pensando nada más en sus hombres, estaba pensando en darle recursos con esos 2.000 caballos de reserva y esos 4.000 novillos a toda la fuerza patriota que se iba a congregar para dar esta campaña que todo el mundo entendía era una campaña definitiva. ¿Usted cree que, perdón, ¿usted cree que las verdaderas intenciones de la Torre, hablando del armisticio antes de avanzar, eran realmente tener más tiempo, descansar, recuperarse, prepararse con otra estrategia para contraatacar a Bolívar? ¿O realmente había una intención de hacer, bueno, ya hemos hablado que era un sueño, pero cree que el armisticio fue algo que vamos a ver qué sale de aquí, o realmente es algo de necesito tiempo para hacer estrategia, para recuperarme, etcétera? Bueno, con esa pregunta que queda allí, culminamos esta primera parte y comenzaremos la segunda en una próxima entrega, precisamente con la respuesta. Y de ahí en adelante explicando todo lo que sucedió ese 24 de junio de 1821 y otras cosas que vienen al caso comentar y aclarar en una circunstancia y en una efeméride como esta. Así que gracias por estar allí y nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.